GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Señoras y señores amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de nuestras redes sociales. Les contamos que nos pueden ver en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y por supuesto dar un like en nuestra página web www.gafatv.com. Esta noche en Pensamiento Crítico nos acompaña el señor Vladimir Sierra. Él es subdecano de la Facultad de Ciencias Humanas de la PUCE, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Pensamiento Crítico llega gracias al gentil auspicio de Mundo de Maravillas. Amigos y amigas, señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador, este jueves 19 de noviembre del 2020. Vamos a conversar esta noche con el doctor Vladimir Sierra, subdecano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica del Ecuador. Vladimir, muchas gracias por aceptar este diálogo. Buenas noches. Buenas noches, Ramiro. Buenas noches, Galo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ok, gracias a ti por aceptar este diálogo. Para comenzar, ¿cómo está el confinamiento y las clases digitales de Vladimir Sierra y de la Universidad Católica para comenzar este diálogo? Bueno, estamos ya cerca de terminar este segundo semestre, el segundo totalmente en confinamiento, es decir, llevando clases con la ayuda de tecnologías digitales. Este segundo semestre se nos ha dado bastante mejor que el primero, porque en el primero, claro, nos sorprendió la pandemia y no teníamos ni los instrumentos pedagógicos ni el conocimiento de la tecnología para poder llevar a buen término las clases. Hicimos lo mejor, pero en el segundo semestre la experiencia ya va enseñándonos a cómo poder movernos en estos campos. También del lado de los estudiantes, han aceptado de buena gana la educación mediada por tecnología digital y también se han ido acostumbrando a esta forma excepcional de llevar adelante las clases. Esperamos que para el próximo semestre ya podamos volver a las aulas. Este es un reto que nos ha puesto la pandemia a ecuatorianos y a todos los seres humanos, ¿verdad? Y tenemos que ir adecuándonos, acostumbrándonos a esta nueva modalidad de trabajo, de estudios y de desempeño en todas las actividades. Muy bien, Vladimir, con esta introducción un poco para saber cómo un académico y la universidad están desarrollando sus actividades. El tema de hoy día es, pues, el asunto del juicio político a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, el periodo electoral que estamos ya viviendo los ecuatorianos y las certezas e incertidumbres que tenemos a nivel de la política, a nivel de la crisis, a nivel de la reactivación que pueda darse poco a poco en nuestro país y en el mundo. Vladimir, ¿qué significado tiene a estas alturas el juicio político a la ministra María Paula Romo por los sucesos de octubre del 2019? El significado, como tú dices, es un poco extemporáneo, ¿no? Aunque no por eso deja de ser importante y necesario. Lo primero que se me ocurre es pensar que los asambleístas, la Comisión de Fiscalización, tratan de
al final del periodo también de ellos, de reposicionarse, de recuperar espacios políticos, porque como todos sabemos, hay muchos de estos asambleístas que van a pretender volver, ¿no es cierto?, a las urnas y tratar de recuperar sus espacios en la asamblea. Entonces, fuera de esto, digamos, de esta forma instrumental de llevar adelante la política, se vuelve necesario llamar a juicio político a María Paula Romo, porque los hechos ya ocurridos hace más de un año no fueron sencillos, no fueron, como ella pretende decir, parte del funcionamiento político, policial común en el Ecuador, sino que marcaron una época de muchísima violencia. Es decir, si recordamos el último periodo democrático del país, quizás lo que sucedió hace un año, quizás marque un punto alto en cuanto a la utilización, al despliegue de violencia desde el Estado, ¿no es cierto? Entonces se vuelve muy necesario que se llame a juicio político a la ministra. Sí, sí, Vladimir, porque no se han esclarecido nada. Los muertos están, 13 muertos, dice la Defensoría del Pueblo, varios heridos, varios detenidos y también varias personas que perdieron la vida producto de la violencia desde el Estado, desde el gobierno, y obviamente también hubo actos de vandalismo y otros casos que escaparon al control de los organizadores de la protesta. Pero la ministra ha reconocido olímpicamente que la policía utilizó bombas lacrimógenas caducadas y también dice que ella defendió y la policía defendieron la democracia de un hipotético golpe de Estado. Y también la ministra dice pues que ella da la cara y ella pone el pecho. ¿Estos argumentos son suficientes a estas alturas como para que ella pueda sustentar la actuación de la policía, la actuación del gobierno y del Estado en estos hechos de octubre del año pasado, Vladimir? Es obvio que no son suficientes. La ministra ha utilizado también estratégicamente una serie de quizás pseudo argumentos para tratar de mostrar que todo aquello que ella ha hecho y aquello que ha hecho la policía es justificable. ¿No es cierto? Que todo tiene su razón de ser y que incluso ha llegado a decir que quizás hizo no todo lo que tuvo que haber hecho, es decir, que quizás desde la perspectiva de ella la violencia no fue suficiente, porque aquello que estaba en cuestión era la democracia, la estabilidad del Estado, una serie de cosas, ¿no es cierto? Pero más allá de esto, digamos, hay, como tú habías dicho, hay un grupo de personas asesinadas, un grupo de personas violentadas, que tiene que alguien asumir esa responsabilidad, ¿no? Y no se puede pensar que la responsabilidad es de estas propias personas, porque en palabras de la ministra, es decir, son estos vándalos, estos violentos, los que han provocado una reacción racional de la policía, ¿no es cierto? Es como que se lo buscaron. Y la policía se ha limitado a proteger la sacrosanta democracia ecuatoriana y con esto entonces las cosas estarían saldadas, pero no es así. Es decir, ahí tiene que haber responsabilidad y la responsabilidad obviamente es del Estado y de sus funcionarios, ¿no? Tanto de sus funcionarios políticos cuanto de los aparatos represivos del Estado. Es decir, no se puede tratar de ir más allá sin aclarar aquello que sucedió, es decir, porque no se pone en discusión lo verdaderamente importante. Si estas personas fueron o no asesinadas, eso sería algo que habría que discutir, ¿no? Sino que simplemente se dice que en una reacción justificada de la policía se dieron actos que ni siquiera son imputables ni a la policía y menos a los funcionarios del Estado, sino que deben entenderse como cuestiones accidentales que se dieron en un momento de altísima violencia no justificada. Vladimir, hay que recordar, y las imágenes lo tenemos, tanto el ministro de Defensa como la ministra de Gobierno, ellos estaban muy envalentonados y siguen envalentonados, y el gobierno pues siempre ha estado alabando, agasajando, premiando, homenajeando tanto a militares como Policía Nacional por los hechos de octubre pasado y agradeciéndoles infinitamente. Pero más allá de estos argumentos, se necesitan los votos. Pueden haber argumentos para censurar y destituir a la ministra. Se necesitan 92 votos en la Asamblea Nacional. ¿Tú crees que, tomando en cuenta que la Asamblea, ahí existen votos que cuestan,
votos que se cotizan, ¿crees que hayan los 92 votos para censurar y destituir a la ministra María Paula Romo? A mí personalmente me parece que no se va a lograr, porque tengo la impresión de que todo este juicio no es sino una suerte de sainete, que lo único que busca es tanto sanear a la ministra cuanto sanear a los diputados, recuerde, a los asambleístas. Recordemos que uno de los sectores que ha perdido prestigio, que ha perdido legitimidad en el país, justamente es la Asamblea, porque en todo el periodo de las movilizaciones de octubre y luego de eso, es decir, a lo largo de un año, ha sido un poder del Estado que se ha mostrado inexistente, inoperante, ¿no es cierto? Estamos a puertas de nuevas elecciones y es obvio que hay que renovar los aires. Y me parece que entre las muchas estrategias que van a tomar los políticos, justamente está esto, ¿no es cierto? Llamar a juicio político a la ministra. Realmente, si hubiese querido hacer esto, se lo hubiera hecho con mucha anterioridad. Y además, lo que aquí tenemos no es tanto un llamado a juicio político, lo que debería llamarse a un juicio penal. Es decir, la Fiscalía debería iniciar indagaciones en ese sentido. Entonces, creo yo que todo esto responde a una suerte de qué sé yo, limpieza de los actores políticos para poder continuar como ellos acostumbran, vinculándose permanentemente a cargos de servicio público. Sí, sería una especie en tiempo de elecciones o vísperas de elecciones, un lavarse las manos, un lavarse la cara, tomando en cuenta el prestigio pobrísimo que tiene la Asamblea Nacional. Aparte de eso, se habla también de pagar favores políticos electorales en la Asamblea. ¿Has oído tú esos rumores? Bueno, he oído esos rumores, pero más allá de esto, no solo ahora, la forma en que ha tenido la política ecuatoriana de operar justamente tiene que ver con esto. Y en este gobierno, en este último gobierno, se ha mostrado con mucha más crudeza, ¿no es cierto? Formas, ¿cómo decirlo?, no modernos, racionales, de hacer política. Nosotros tenemos en la superficie, en la estructura del poder político ecuatoriano, formas modernos racionales, es decir, tenemos poderes que supuestamente son independientes, tenemos una serie de mecanismos que nos hacen suponer que vivimos en una democracia, pero realmente esto simplemente es una fina capa superficial que esconde tras de sí una serie de mecanismos que tienen que ver no tanto con la política racional, sino con formas incluso mafiosas de entender el poder político y además formas bastante clientelares vinculadas a entender a la política como un espacio de enriquecimiento personal o grupal. Es decir, y eso es lo que siempre ha operado en este último gobierno de manera bastante, exagerada, tras esta bambalina llamada democracia ecuatoriana. Para el día martes 24 de noviembre está señalado el día y hora para el inicio del juicio político, que obviamente será telemático por el asunto de la pandemia. Pero poniéndonos en el escenario hipotético que la ministra fuese censurada y destituida, ¿qué significa para el gobierno y para la ministra una hipotética censura? Siendo importante, no es muy significativo. El gobierno de Lenín Moreno, como todos sabemos, es de los menos populares en la región, ¿no es cierto? Una región que ya tiene dificultades en cuanto a representatividad política. Es decir, es un gobierno desestructurado por todos los francos que puedas verlo. Quizás la pandemia maquilla de algún modo la destrucción, la erosión de este gobierno, no puedo llamar ni siquiera un proyecto político, ¿no es cierto? Es decir, habría que preguntarse qué pasa con Juan Sebastián Roldán, ¿no? Que hace algún tiempo desapareció y no sé por qué. Un personaje importante en el gobierno de Lenín Moreno. Lo mismo va a pasar con María Paula Romo, ¿no? Yo me parece que María Paula Romo está tratando de reinventarse políticamente porque sus ambiciones políticas no van a terminar con este gobierno y quiere impulsarse hacia adelante. Es bastante difícil justamente por la fuerte vinculación que tiene ella con todo, digamos, la incapacidad que representa este último gobierno. Entonces, para ellos no creo que sea una gran pérdida, quizás para la Asamblea va a ser mucha más ganancia, ¿no es cierto? Llegar a destituir a la ministra de Gobierno va a mejorar, digamos, la imagen que tiene la Asamblea y la imagen que tienen algunos asambleístas. Por el lado del gobierno, no creo que sea muy significativo
esa pérdida. Pero en todo caso se desarticula ruptura de los 25 que ha sido el que han venido gobernando o manejándole al presidente Moreno. Esa sería una impresión, ¿no es cierto? Bueno, ruptura de los 25, desde que comenzó a pactar con este gobierno, digamos, traicionó a aquellos ideales de estos jóvenes que se lanzaron a la política hace ya algunas décadas y que cuando se lanzaron, ustedes deben recordar, decían que ellos nunca iban a hacer política real, que ellos eran una suerte de grupo que iba a cuestionar la política, pero desde afuera, ¿no? Ahora poco queda de ese proyecto. Quizás lo más abyecto del gobierno de Lenín Moreno sean justamente estos personajes vinculados a ruptura de los 25. ¿Por qué? Porque mostraron, digamos, explícitamente formas de purulencia política que contradice aquellos ideales de los que supuestamente venían, ¿no? Es decir, son de las formas más obscenas de hacer política en este país. Uno puede ubicar a ciertos grupos vinculados a poderes de la derecha política ecuatoriana actuando de algún modo, ¿no es cierto?, censurable, qué sé yo. Pero este grupo que no pertenece orgánicamente a la derecha política ecuatoriana, sino que más bien ha sido un espacio, digamos, de manipulación de las peores formas de hacer política, que lo que hace pensar es que tras el actuar de los famosos rupturas de los 25, lo único que hay son intereses económicos, además ínfimos, ¿no es cierto? Porque no tienen, digamos, estas ambiciones de los grandes, digamos, conglomerados económicos del país. Entonces es una cuestión bastante, como digo, purulenta. Es donde se muestra lo peor del quehacer político en este último periodo presidencial ecuatoriano. Sí, dejemos ahí a la ministra para que vaya el día martes a la Asamblea Nacional y pongamos ojo a ver cómo actúan los asambleístas, a ver cómo se desnudan o cómo se disfrazan. En todo caso, estamos esta noche conversando con Vladimir Sierra, subdecano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica del Ecuador. Otro tema que está próximo a 78 días de las elecciones de la primera vuelta del 7 de febrero, elecciones generales para elegir presidente, vicepresidente, asambleístas nacionales, provinciales y parlamento andino. ¿Cómo leemos esta situación, estas elecciones que están a las puertas de la esquina, Vladimir? Bueno, como todo aquello que se dé en este tiempo es atípico por la gran repercusión que tiene y va a seguir teniendo la crisis sanitaria, ¿no es cierto? Todo lo que ha provocado, porque la crisis sanitaria no solo es crisis sanitaria, sino como tiene como efectos fundamentales una crisis social, una crisis psicológica en las personas y sobre todo una crisis económica, ¿no es cierto? Que ha puesto todo en cuestión. Entonces, en estas condiciones excepcionales de existencia, lo político pierde relevancia. ¿Por qué? Porque hay otras cosas más importantes que nos convocan, es decir, tener parientes enfermos, parientes graves, enfrentar crisis económicas severas, es obvio que nos jala y el escenario político, que en el caso ecuatoriano además no se renueva, se vuelve un poco pesado, un poco cansón, ¿no? Tenemos lo de siempre, no tenemos nuevas propuestas, es decir, cómo se puede seguir insistiendo con Guillermo Lasso, cómo Álvaro Noboa debe seguir insistiendo en esto, es decir, no vemos nada novedoso, ¿no es cierto? Arauz es, digamos, un continuismo del proyecto de Rafael Correa, y quizás lo más novedoso en ese panorama aparece siendo Yaco Pérez, ¿no es cierto? Pero es algo que nos llama la atención, es decir, nos vemos abocados a participar en esta contienda política, a participar en las elecciones con poco ánimo y sin mucha esperanza, sin mucha expectativa. Vladimir, hasta el momento tenemos 15 binomios presidenciales confirmados en firme y 2 que están todavía en cola. Sería más o menos 17. En estos 15 o 17 que de pronto serán los que consten en la papeleta electoral presidencial, nada de bueno ves tú, nada que pueda llamar la atención, algo que pueda despertar una inquietud de esperanza, de fe, de confianza para los ecuatorianos. No, lamentablemente no. Estamos en una crisis parecida a la que tuvimos
no sé si más o menos, cuando se produjo la disolución del gobierno de Lucio Gutiérrez. Ahora la diferencia es que en aquel tiempo de desmoronamiento institucional en el país, surgió la figura de Rafael Correa, ¿no es cierto?, junto al movimiento de los forajidos, que era algo refrescante en aquel entonces, ¿no es cierto?, algo novedoso, algo que llamaba la atención, y que por eso tuvo el apoyo que tuvo, ¿no es cierto?, porque se mostraba como aquello que es común en nuestras sociedades y que es este nuevo impulso para refundar el país, refundar la democracia, que fueron las consignas de entonces, ¿no? En la actualidad nos falta eso, es decir, estamos en una crisis de política, de institucionalidad política, una crisis económica, una crisis sanitaria, y ahora necesitaríamos una figura con cierto aire mesiánico, alguien que quiera tomar las riendas del país para bien, pero esa figura no hay. Y lo que insistimos son en figuras ya envejecidas, en figuras casi al borde de digamos, del despido político, y que no, porque claro, tenemos una gama bastante amplia de candidatos, pero tenemos que centrarnos en los que tienen posibilidades, ¿no? El resto de candidatos lo que hacen es estar ahí para buscar ciertos favores políticos, ciertos espacios de reproducción política, pero no para más, pues, ¿no? Es decir, no hay mucha alternativa. Y aquello que tenemos tampoco se muestra como llamativo, pues, ¿no es cierto? Digamos, si quitásemos a Yacu Pérez, o incluso con él incluido, y ponemos estos tres personajes como posibilidades de elección en el país, no creo que a nadie le llame la atención, ¿no? Porque si va Arauz es más o menos como volver a Correa, que es una tendencia que se ha notado en el subcontinente, pues, ¿no es cierto? Si va Lasso, más o menos sabemos qué es lo que vamos a tener. Y Yacu Pérez aparece como una figura un poco marginal, un poco, qué sé yo, diferente en esta contienda, pero no creo que abre la expectativa de algo novedoso. Entonces nos va a tocar elegir entre personajes que no los entendemos como aquellos llamados a reformular de algún modo el caminar político de este país. Vladimir, en todo caso, como tú dices, hay obsesionados por el poder, ambiciosos por el poder y otros que quieren hacer su cuarto de hora de fama. Pero, ¿qué intereses se juegan? Porque eso sí, porque el país está en crisis, el país está en situación realmente calamitosa, pero hay intereses que juegan. ¿Cuáles son esos intereses que están en juego, Vladimir? Lo lamentable de esto es que yo no veo en el espectro político, digamos, algún candidato, algún movimiento que busque lo que sería mejor para la sociedad ecuatoriana y para nuestro Estado en estos tiempos, una fortificación, digamos, de lo que se suele llamar estado de bienestar, ¿no es cierto? Un Estado fuerte que tome las riendas del país en una crisis económica, digamos, importante, y trate de construir formas de redistribución internas de la riqueza, de asistencia social, etcétera. Eso no hay, más allá de que en los discursos puede existir, ¿no es cierto? Y lo que se avisora, digamos, del lado de la derecha es una necesidad urgente de apropiación de bienes del Estado. Y esto es bastante grave, es decir, en las condiciones que estamos, no tenemos, digamos, partidos, movimientos de derecha que tengan un horizonte nacional, un horizonte, digamos, hacia la construcción interna del Estado, sino más bien una suerte de búsqueda de repartición de lo poco que le queda al Estado, es decir, de una afirmación, y esto se puede ver en los discursos no solo de los políticos, sino de las cámaras, ¿no es cierto? Un abandono de aquello que supone la mancomunidad compartida del Estado y una búsqueda desesperada por apropiaciones particulares de riqueza, ¿no es cierto? El discurso de Yacu Pérez se muestra como un discurso de izquierda poco convencional, siendo llamativo, y me imagino que muy llamativo para un electorado importante, que quizás es el que va a definir que son los jóvenes. No creo que llegue a cuajar, porque más allá de lo novedoso de sus proximidades, por ejemplo, al pensamiento animalista, al pensamiento pachamamista, al pensamiento vegano, que es interesante, ¿no es cierto?, que es llamativo, no veo, en cambio, un proyecto socioeconómico que pueda mostrarse como fuerte, que pueda mostrarse como posible, a pesar de que algo hay ahí, ¿no es cierto? Entonces sí, los intereses son esos, los intereses
son peligrosos porque en un país desestructurado político, económico y socialmente es mucho más fácil la apropiación de estas cosas, ¿no? Mucho más fácil la apropiación de estos bienes públicos que se ponen en peligro de ser privatizados. Estamos conversando con Vladimir Sierra, él es subdecano de Ciencias Humanas de la Universidad Católica del Ecuador. Con tus reflexiones, Vladimir, y tus puntos de vista, tu opinión, vemos una incertidumbre total, una falta de esperanza. O sea, el Ecuador post pandemia va a ser un Ecuador realmente de mucha incertidumbre, Vladimir. Claro, recordemos cómo se fue dando, digamos, las certezas que no hubieron inmediatamente luego de la pandemia. Una serie de políticas anunciadas por este gobierno tuvieron que ser revisadas y al final desechadas. Las pocas políticas de corte social que quería impulsar este gobierno fueron retiradas inmediatamente, y lo que el gobierno nos dijo es sálvese quien pueda, ¿no? En otras palabras, es decir, cada cual vea por sí mismo, los empresarios que vean por ellos, los trabajadores por ellos, y la famosa ley humanitaria lo que hizo es desbaratar la poca solidez social que tenía este Estado. En estas condiciones, pero como digo, no hay que olvidar que a estas condiciones dramáticas en lo político hay que sumar condiciones mucho más fuertes en lo económico, en lo social, en lo psicológico y en el ámbito de la salud, ¿no es cierto? Es decir, el mismo hecho de tener incertidumbre de cómo va a desarrollarse nuestra salud biológica, ¿no es cierto?, por el peligro de la pandemia, nos crea ya, y esto, bueno, ya se han estudiado, niveles de desesperanza, niveles de ansiedad, niveles de depresión fuertes en la población. Y en esas condiciones, ¿cómo puede una persona mirar con cierto optimismo el quehacer político cuando, como hemos dicho, la política no brinda? Podría ser, ¿no es cierto?, un aliciente, que uno frente a toda esta crisis diga, bueno, la política se muestra como, qué sé yo, una tabla de salvación, pero no, la política es algo que agrava las condiciones actuales. Entonces la incertidumbre es total. Es decir, ¿cómo te puede interesar la política si ni siquiera tienes seguridad en tu salud biológica, si ni siquiera tienes seguridad en tu sostenimiento económico, si ni siquiera tienes certezas en tus conexiones de salubridad social? Entonces, en estas condiciones es obvio que lo político se vuelve no tan interesante porque no te brinda la tabla de salvación, y claro, la incertidumbre crece, ¿no? Es como que nos encontramos en un momento, digamos, de tal condición que lo único que queda es como dejarse llevar, como que es poco lo que podemos hacer para reorientar nuestro caminar político, social, económico. En la misma onda, en el mismo andarivel, irá entonces la próxima asamblea, Vladimir, una asamblea que será atomizada, una asamblea que estará pues al vaivén de la política, los votos seguirán valiendo, tendrán un costo y habrán las mayorías móviles y todo aquello que han configurado la asamblea de ahora y los congresos anteriores. Sí, la asamblea es quizás el espacio donde se visibiliza esto, ¿no es cierto? Es decir, el fracaso de la política institucional en nuestras sociedades, porque justamente como tú dices, el espacio de la legislación, ¿no es cierto?, que debería ser el espacio más fuerte en la construcción política de un Estado, deviene un espacio de los arreglos políticos vinculados a favores económicos. Y esto es tremendo. Esto está claro para la sociedad ecuatoriana. Por eso es el rechazo a la asamblea, ¿no es cierto? Y está claro que nombrar nuevos asambleístas no va a cambiar esa condición, va a seguir reproduciéndose, y quizás reproduciéndose mucho más grotescamente. ¿Por qué? Porque el otro aparato, los otros aparatos del Estado también están erosionados, también están debilitados. Y al estar debilitados, entonces cada espacio se convierte en qué sé yo, en un lugar donde lo único importante que queda es la posibilidad del enriquecimiento personal, del enriquecimiento global a través de todos aquellos mecanismos que brinda la política. Y claro, frente a eso es obvio que el electorado no tiene ningún interés, nos toca votar, porque eso es lo que estipula nuestras leyes, pero no veo que nadie tenga interés por nombrar asambleístas, porque todos estamos conscientes explícita o implícitamente de que no sirve, que es un espacio que lo único que promueve es la corrupción. Ayer veía de muchos de estos asambleístas que quieren ir a la reelección su comportamiento como asambleístas, es decir, no asisten a las sesiones, no proponen leyes, es decir, uno no sabe qué hacen ahí, pero a pesar de esto pretenden ser reelectos.
Entonces, ¿qué digamos, legitimidad puede tener una asamblea que se ha movido a lo largo de este periodo de modo diletante, sin construir nada? Y va a seguir siendo esto porque no se ve en el horizonte próximo una renovación política en este país. Gracias, Vladimir. Tu reflexión, tu punto de vista, creo que coinciden muchos ecuatorianos del pesimismo, de la incertidumbre. Ojalá por bien de todos los ecuatorianos, de nuestras futuras generaciones, esto cambie algún momento y no tengamos que siempre que estar pensando, pues, en que tenemos políticos corruptos, gobiernos ineficientes y otros poderes del Estado que no tienen un funcionamiento adecuado. Vladimir Sierra, subdecano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica del Ecuador, ha estado esta noche con nosotros aquí en Pensamiento Crítico de GAFA TV. Gracias, Vladimir. Buenas noches. Buenas noches, que la pasen bien y que no perdamos el optimismo a pesar de estar en estas condiciones por seguir apuntando, creyendo en la política. Chao, que pasen bien. Muchas gracias. Gracias, Vladimir. Señoras y señores, este ha sido Pensamiento Crítico de esta noche, de este jueves 19 de noviembre del 2020, con el auspicio de Mundo de Maravillas. Señoras y señores, amigos y amigas, muchas gracias por haber compartido con nosotros este pensamiento crítico de hoy jueves 19 de noviembre del 2020. Volveremos el día de mañana a seguir conversando con ustedes, a seguir reflexionando y hablando de lo más importante y de lo que más nos interesa. Hasta la próxima. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.